Vamos a orar antes de sentarnos y recibir la palabra de Dios. Amén, Padre. Te doy gracias, te alabo. Te agradezco con todo el corazón, Señor, la grandeza de esa salvación que nos has dado, porque hemos creído en Cristo Jesús y en el sacrificio que Él hizo en la cruz. Y nuestra alma ha sido salva, nuestros pecados borrados y lavados y perdonados. Y ahorita el Espíritu Santo nos enseña a través de tu palabra para poder nosotros, Señor, ser advertidos, we are warned, y ser también, Señor, edificados con una realidad espiritual que necesitamos para este día. En el nombre de Cristo Jesús recibimos, Señor, tu instrucción. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bienvenidos de nuevo. Estamos en el segundo capítulo de Hebreos. Lo empecé hace 2 semanas y luego la semana pasada lo interrumpimos para platicar un poco de Israel y lo que está pasando en Israel. Pero el primer capítulo, hermanos, de Hebreos nos habla de la divinidad de Cristo Jesús. Nos enseña claramente que Cristo es Dios. No es solamente un profeta, no es un buen maestro, sino que Él es el Hijo de Dios. Él es el primogénito en el mundo. El primer capítulo dice que Él es el creador. I've gone on to the next slide if you would. El creador del universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen exacta del ser de Dios. El primer capítulo también dice que con el poder de su palabra, Él sostiene todo. Todo lo que existe, toda la creación es sostenida por la palabra de Él. Please follow me if you can. Next slide. El Redentor que murió para proveer purificación por nuestros pecados. Y Él es el Rey eterno, que está sentado en su trono. Amén. Todo eso lo vemos en el primer capítulo. Y luego el segundo comienza con una advertencia, with a warning. El capítulo 2 de Hebreos empieza de esta manera. Por tanto es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Es necesario que pongamos bastante atención a lo que acabamos de oír, el primer capítulo, pero también mucho más de que lo que el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios nos ha enseñado. Y dice, hay que poner mucha atención, no sea que nos extraviemos. Esta palabra extraviar, ¿la han usado ustedes, hermanos? Algo se me extravió, se me perdió. Algo lo tenía presente, yo sabía dónde estaba, pero ya se fue, se me extravió. Pero también tiene otro sentido bien interesante, hermanos. En inglés la palabra es drift away. Drift away. Eso significa algo bien interesante, bien importante, hermanos. Es como una lancha que la tenías amarrada allí en el agua al lado del mar. Pero luego el ancla se perdió, se rompió el mecate que la tenías guardada ahí. Y luego las olas se empezaron a llevar poco a poco hasta que se perdió. Y esta advertencia que hace el autor de Hebreos es bien, yo creo, aplicable a nuestras vidas. Porque no es algo que hicimos, hermanos, a propósito. No rechazamos una verdad. No dimos la espalda a las cosas que sabíamos. Sino que estas cosas, hermanos, ya no le pusimos atención. Es lo que dice este texto. La gran salvación que hizo el Señor en la cruz del Calvario, ya no le damos la importancia que le debemos de dar. Y por hacerlo a un lado, por no darle el valor que debemos de dar, entonces poco a poco, hermanos, nos estamos enfriando. Ya no estamos nosotros con la urgencia de leer la palabra, de orar, de unirnos en la iglesia, de estar nosotros buscando el rostro de Dios, sino que poco a poco, hermanos, ya nos estamos extraviando. No estamos hablando de perder la salvación, sino que de perder un fervor, hermanos, una unión con Dios, de perder en nosotros
un amor. En parte por eso, hermanos, les he animado a los hombres que vengan los sábados, que he tenido en el corazón por mucho tiempo hacerlo, pero los sábados en la mañana, 1 hora 15 minutos, ya terminamos. Y es un rato, hermanos, de estar nosotros leyendo la Biblia, platicando de las cosas que hay en el corazón, las circunstancias, pedir por uno, por el otro, por los hijos, por los matrimonios, por nuestros nietos, por la iglesia. Y luego, hermanos, animarnos uno al otro. Lo que el Pastor Frank estaba hablando es de ese pasaje en el profeta de Nehemías. ¿Recuerdan lo que estaba pasando, hermanos, en esa situación? En Nehemías lo que estaba pasando, hermanos, es que Dios llamó a un hombre que viniera a dirigir la reconstrucción de los muros de Jerusalén, que habían sido destruidos porque la gente se había extraviado. La gente le había dado la espalda a Dios, se había rebelado en contra de Dios, y Dios en su justicia había permitido que una nación los conquistara. Pero luego, en la gracia de Dios, empezaron a regresar gente que estaba en Babilonia de Israel, y la primera cosa que vieron es que los muros, las paredes de la ciudad estaban destruidas. Así que viene Nehemías a buscar, a ver qué es lo que está pasando. Y él da la tarea a las familias que uno por uno empiecen a construir. Y comienza, dice, y esto es para mí bien interesante, comienza donde tú vives. Ahí donde vives, empieza tú a construir el muro para que haya protección, primero para tu familia. Antes de ir en otro lugar, ahí mismo empezaron a construir. Y naturalmente vino el enemigo a desanimarlos, vino el enemigo, hermanos, a amenazarlos, vino el enemigo a tratar de parar la obra de la construcción. Pero en medio de todo eso, los hombres no dejaron de trabajar y construir. Aún así, hermanos, pusieron una guardia. Y lo que hacían ellos, hermanos, tenían una lanza, un arco, una espada en una mano, y traían un asadón, una pala, un machete para trabajar. Todo eso, hermanos, me da el entendimiento de que Dios nos dice, ahorita donde tú estás viviendo, ahí comienza tú a guerrear y estar bien alerto a lo que puede pasar, pero no dejes de trabajar. No dejes de levantar los muros, y estamos hablando de muros espirituales, ¿verdad? Ora por tu familia, aplica la sangre de Cristo sobre tus hijos, lee la palabra y declara, profesa lo que dice la palabra, porque es necesario en estos días proteger el hogar. Proteger el hogar. Y lo hacemos, hermanos, estando alertos a lo que el enemigo está haciendo, porque los dardos siguen enviados. Pero a la misma vez tenemos un gran capitán. Aleluya, su nombre es Jesucristo. Y Él fue adelante y sigue adelante de nosotros. Y nos dice, avance. Dice, por tanto es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. ¿Qué hemos oído? Hemos oído que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Hemos oído, hermanos, que Él es la verdad, Él es el camino, hermanos. Él es la vida. Él es el camino al Padre. Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él ha venido al mundo, hermanos, porque Dios nos ama tanto que ha dado a su Hijo unigénito, que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese mensaje, ¿se acuerdan en el primer capítulo que dice, en aquellos tiempos Dios habló por medio de los profetas, pero ahora ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo? Y nos ha hablado, nos ha declarado, esta es la salvación, en Él está, pon tu mirada en Él y serás salvo. Dice, presta mucha atención a lo que Él está diciendo. O si no, si nos podemos desbalagar, nos podemos desviar. Dice, porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo. Mire, si el mensaje anunciado por medio de los ángeles, ¿qué mensaje? Está hablando del Antiguo Testamento, el mensaje de la salvación en Cristo,
Y who's doing the PowerPoint? Rita, can you move real quick? There you go. Thank you. Can you help him out, Beckham? Porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme. Los ángeles, hermanos, vemos nosotros en Gálatas y en Hechos capítulo 7, que fueron los instrumentos en parte de lo que Dios usó para traer la palabra de Dios a Israel. Dice Gálatas 3, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniere la simiente, hablando de Cristo, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y también en Hechos capítulo 7, el versículo 52 y 53, dice, ¿a qué profeta no persiguieron? Mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, él mismo a quien ustedes entregaron y mataron ustedes, que recibieron la ley por medio de ángeles, no lo obedecieron. Así que aquí cuando habla el autor de que los ángeles, hermanos, fueron partes usados por Dios para traer la palabra de Dios a Israel, está hablando de ángeles divinos, pero ¿sabes qué? La palabra ángeles también quiere decir mensajero. Mensajero. Así que los profetas anteriores, hermanos, son también llamados ángeles o mensajeros. El que trae el mensaje. En Apocalipsis, ¿no saben ustedes, hermanos, que los pastores de las iglesias son llamados ángeles? Solamente quiere decir mensajero. Así que está hablando de los mensajeros divinos y los mensajeros también humanos que Dios usó para traer el mensaje de Cristo Jesús. El verso 3 dice, entonces, no me quiero, go back to verse 2, please. Dice, toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo. Cuando yo estaba preparando para el mensaje de hoy, trato de poner algún tipo de orden, hermanos, en mi mente de los pensamientos que quiero compartir. Pero este texto, este pasaje tiene muchas cosas que quiero desarrollar. Pero francamente, si lo hago, hermanos, como quiero, se me hace que no va a haber suficiente tiempo. Pero dos cosas aquí. Dice, toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo. La transgresión, hermanos, sabemos nosotros que es como traspasar algo, ¿verdad? Hay una línea que Dios nos ha dado y nosotros hemos traspasado esa línea. Trespass, ¿ok? Dios dice, no debes de matar, hemos matado. No debes de mentir, hemos mentido. No debes de robar, hemos robado, ¿verdad? Todo eso lo entendemos. Esa es la transgresión. God has marked the line, we've stepped over the line. Desobediencia es un poquito diferente. En inglés, esta palabra es traducida mishearing. No hay padre que no se ha topado con esto con sus hijos o sus nietos. Le damos instrucciones. No hay patrón, hermanos, que no se ha topado con esto. Damos una instrucción al hijo. Quiero que hagas esto. ¿Ok? Y esperamos que eso fue hecho. Regresamos para ver, ¿se hizo o no se hizo? Es que no entendí. I misheard. I didn't hear you. ¿Cómo que no? Y esta es una excusa, hermanos, que a Dios no le va a valer. No podemos decirle al Señor, Señor, yo no entendí. Oh, Jesus. Si ahí estaba armando sude y sude cada domingo, ¿cómo que no entendiste? La palabra es clara. Amén. Y la verdad es, hermanos, que el castigo es grave. La pena es grave. Si no aceptamos los términos de Dios, el fin nuestro, hermanos, es el infierno. Ese es el justo castigo de cada persona que ha pecado y está destituido de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Pero bien, entra la gracia de Dios, pero la dádiva de Dios, aleluya, es vida eterna para todo aquel que cree en Cristo Jesús y lo acepta. Amén. Thank you, Jesus. Entonces dice, ¿cómo escaparemos? El verso 3. Nosotros, si descuidamos una salvación tan grande. Oh, Lord Jesus. Dice, esta salvación fue anunciada primero por el Señor,
El Señor Jesús vino y Él claramente dijo, todo aquel que venga a mí no va a ser rechazado. Yo soy la vida, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no viene por medio de mí. Y muy seguido, hermanos, leemos, Jesus is the way. Jesús es el camino. Jesús es el camino. Jesus is the way. Y es verdad. Pero ignoramos, hermanos, el camino ¿a qué? El camino ¿a quién? He's the way to who? He's the way to what? Él es el camino al Padre. Nadie viene al Padre. Así que el fin de todo esto es que Dios el Padre está haciendo todo lo necesario para que nos encaminemos por medio de Cristo Jesús a Él. That we would arrive at the Father. Aleluya. De llegar, hermanos, a una relación íntima, preciosa, grande, en relación con nuestro Padre Celestial. Dice, fue anunciada primero por el Señor, por Jesucristo, y también fue anunciada por los que la oyeron. ¿Ok? ¿De quién está hablando? Está hablando de todos los que oyeron, vieron lo que Él estaba haciendo y luego ellos predicaron. They were eyewitnesses, testigos fieles, first-hand witnesses de lo que Él estaba haciendo. Y dice que ellos, el verso 4 dice, no nomás ellos declararon y confirmaron lo que hizo el Señor Jesús, sino que el Espíritu Santo confirmó lo que ellos estaban diciendo por medio de señales. Y es lo que pasaba, hermanos. Viene Pedro, después de ser restaurado, el apóstol Pedro viene y allí en la puerta, hermanos, del templo está uno que estaba, dice la palabra, estaba cojo, he was lame, he was crippled. Y lo busca queriendo una moneda. Y él dice, yo no tengo moneda, no tengo que darte, pero lo que yo tengo te lo doy. Y los milagros, hermanos, los ojos de los ciegos se abrieron, los sordos oyeron, los que estaban muertos resucitaron. Aleluya. Y es lo que está diciendo aquí, dice, con milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El verso 5 dice, Dios no puso el mundo venidero del cual estábamos hablando bajo la autoridad de los ángeles. Ahí me detengo un ratito, regreso en 2 semanas, rapidito, hermanos, en las 2 semanas atrás, que estaba diciendo, Jesús es superior, Jesús es mayor, ¿se acuerdan? Jesús es mayor que todos los ángeles, porque, hermanos, los ángeles eran reverenciados, aún adorados. Y aquí quiere decir, no, nomás a uno adoramos, y es Jesucristo. Él es mayor que los ángeles. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Jesucristo. No solamente sobre la autoridad de Jesucristo, pero viene un día que toda lengua va a confesar, toda rodilla va a doblar y van a declarar que Jesucristo es Señor. Tarde o temprano, todo mundo va a declarar y va a doblar, ¿verdad? Es mucho mejor hacerlo temprano, aleluya. Hacerlo ahorita, hacerlo voluntariamente. Porque un día, hermano, esta confesión de fe en Cristo te salva. Cuando tú dices, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador y eres salvo por la gracia de Dios. Pero va a venir un día que esa declaración no te va a salvar. En el más allá, cuando a fuerza tienes que doblar la rodilla, cuando a fuerza tienes que decirlo, no te va a salvar. Oh, Jesús. Ya no tenemos excusa. Amén. Ok. Y aquí dice, Dios no puso el mundo venidero. Viene un mundo, hermanos, diferente que este. Está hablando del más allá. Está hablando del reino de Cristo, hermanos, cuando ya el Señor ha regresado por su iglesia, ha pasado las bodas del Cordero de las cuales estábamos cantando y luego Él ha establecido su reino por 1000 años aquí. De eso está hablando. En esos tiempos, hermanos, todo será justo, todo será verdad. Habrá, hermanos, justicia perfecta porque el Rey perfecto estará reinando, Cristo Jesús. Y dice, Él, Dios el Padre, ha puesto a Él, ese mundo, bajo a Cristo, no bajo la autoridad de los ángeles. Verso 6, como alguien testificó en cierto lugar, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. O el Hijo del Hombre, para que lo tengas en cuenta. Es el verso que leyó el hermano, el capítulo 8, hermanos, de los Salmos.
Y aquí me encanta esto, okay, nomás lo digo en una manera muy personal. Dice, como alguien testificó en cierto lugar. ¿Nunca te ha pasado a ti que tú sabes que en algún lugar de la Biblia hay un texto? Y ese texto dice, nunca me va a dejar, nunca me va a desamparar. O dice algo, pero no te acuerdas exactamente dónde está. Así el autor, hermanos, bien honestamente dice, yo no sé exactamente dónde está este texto, pero hay un texto que dice esto. Aleluya. Dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo tengas en cuenta. Thank you, Jesus. Go on to verse 7, please. ¿Lo hiciste un poco menor que los ángeles? ¿Lo coronaste de gloria y de honra y lo pusiste sobre las obras de tus manos? Todo lo sujetaste debajo de sus pies. Y luego hace un comentario. Así que si Dios puso todas las cosas debajo de sus pies, entonces no dejó nada que no esté sujeto a él. Sin embargo, todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. Pura verdad, hermanos. Jesucristo es superior a todo, tiene autoridad sobre todo lo que existe, todo lo que hay, todo lo que habrá, Él lo tiene. Y está sujeto debajo de los pies de Cristo Jesús. Pero aquí bien honestamente dice, pero sabemos que no todo todavía está bajo sus pies. Por eso hay sufrimiento. Por eso lo que estamos viendo en las noticias. Porque no ha llegado ese día, hermanos, pero va a venir. Aleluya. Él ya cumplió, hermanos. Ya regresamos al verso 7. Dice, lo hiciste un poco menor de los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. ¿Okay? Esos dos ya sucedieron. Cuando dice, lo pusiste un poco menor que los ángeles. Quiere decir, mira, el Rey de Gloria, el coeterno con Dios, que es Cristo Jesús. Por un poco tiempo, Él tomó carne, Él se hizo hombre y lo hiciste por un ratito un poco menor que los ángeles. Dice, no nomás eso. Luego, después de que Él murió, resucitó, ascendió al cielo y está sentada a la diestra del Padre. Así que Él está coronado de gloria y de honra. Aleluya. Y un día, hermanos, todas las cosas estarán sujetas a Él. Praise Jesus. El verso 9, hermanos, tengo que apurarme ahora para terminar. Dice, todo lo que sí vemos es que Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, está coronado de gloria y de honra a causa de la muerte que sufrió. Jesús, en su bondad, quiso que Jesús experimentara la muerte para el bien de todos. Dios en su bondad quiso que Jesús probara la muerte para nuestro bien. El verso 10 lo completa este pensamiento, dice, porque convenía que Dios, por quien todas las cosas existen y subsisten, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor o capitán de la salvación de ellos, a fin de llevar muchos hijos a la gloria. Hay mucho que digerir aquí, hermanos. Vamos a poder en parte desempacar todo esto. El verso 9 dice que Él fue exaltado, Él recibe la honra y la gloria porque sufrió. Porque Él murió y lo hizo por nuestro bien. Él murió para que tú cuando mueras tienes la esperanza de vivir de nuevo. Aleluya. Y yo también. Y dice el verso 10, Dios perfeccionó mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Ok, ahora lo vamos a poner bien personal. Si tú deseas madurar y crecer en tu vida cristiana, no le podemos sacar la vuelta al sufrimiento. El sufrimiento no es evidencia que estás mal con Dios. Todos pasamos por ratos de sufrir.
Y para el creyente que no sabe que el sufrimiento es necesario para madurar, ahí es cuando nos desanimamos. Ahí es donde tropezamos. Así que yo te digo, si estás pasando por ratos de sufrimiento, Dios está contigo. Él sabe exactamente lo que te está pasando. Él no te ha dejado, no te ha desamparado. Y puede usar esto para tu bien, para madurarte, hacerte crecer espiritualmente. Amén. Y el fin es para traer a muchos hijos a la gloria. Donde está el Padre es donde Él quiere que tú estés. En esa gloria Él quiere que tú también participes. Y por eso Cristo Jesús sufrió la muerte de la cruz para traer a muchos de sus hijos a la gloria. Y luego lo demás que sigue está tremendo, hermano. Dice, porque el mismo origen tienen, con cuidado, el que santifica. ¿Quién santifica? Cristo. Y los que son santificados, nosotros. Por eso, con cuidado, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él no se avergüenza de decir, tú eres mi hermano. Y Él lo dice porque el Padre ha dicho, es mi hijo. Y Cristo se sujeta a lo que el Padre ha dicho. El mismo origen tiene el que santifica y los que son santificados. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Y en otra parte, yo confiaré en Él y una vez más, aquí estoy con los hijos que Dios me dio. Oh, I love those passages. Esos dos pasajes, hermanos, vienen de los Salmos y de Isaías. El Salmo 22 es el que está cotizado en el verso 12. Dice, anunciaré tu nombre, Salmo 22, versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de tu comunidad. Ustedes los que temen al Señor, alábenle, descendientes de Jacob, denle gloria, hijos todos de Israel, adórenle. Cuidado, el verso 12, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Este Salmo 22, hermanos, es reconocido y aceptado por muchos de que es un salmo profético, hablando de Jesucristo, del Mesías. El primer verso de Salmo 22, uno dice, Elí, Elí, lama sabachthani. Oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Does that sound familiar? ¿Quién declaró ese salmo en la cruz? Cristo Jesús. Y aquí, hermanos, el Señor Jesús está, he's fast forwarding al futuro. Y Él dice, en medio de las alabanzas de Valley Christian Assembly, ahí estoy yo. A la cabeza. Y te estoy alabando. Y le estoy diciendo a mis hermanos, alaben al Padre Celestial. Oh, thank you, Jesus. Qué cosa tan más tremenda. Por eso, hermanos, por eso de vez en cuando estás alabando, sientes algo. Porque el capitán de tu salvación, el autor de tu salvación va adelante. Y Él dice, vamos a adorar al Padre. That's precious. Para mí, hermanos, es una revelación. Dice, en otra parte dice, aquí estoy con los hijos que Dios me dio. Ese viene de Isaías. El capítulo 8 dice, aquí estoy, yo con los hijos que el Señor me ha dado. Somos en Israel señales portentosos de parte del Señor de los ejércitos que habita en el monte de Sión. Y luego el verso 14 dice, así como los hijos eran de carne y hueso, también Él era de carne y hueso, hablando de Cristo, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir,
al diablo. Y de esa manera librara a todos los que por temor a la muerte toda su vida habían estado sometidos a esclavitud. El creyente no debe de tener miedo de la muerte. Qué fácil decir, ¿verdad? Pero no debemos de temer la muerte. Ahora, un pastor dijo bien honestamente, dijo, yo no temo la muerte. El proceso por la muerte, pues es otra cosa. Yo le he pedido al Señor, no quiero morir en un destalle de un avión, no quiero que me coma un tiburón. Y ahí fue dando una lista de las muertes que nos deseaba él. ¿Por qué? Porque el proceso es diferente y es extraño. Y yo no puedo decirles honestamente que ese proceso, que yo estoy bien valiente aquí delante de ustedes y les digo, no tengan miedo de la muerte, hermanos. Pero la verdad es que el aguijón de la muerte, hermanos, es un piquete para el cristiano. Porque la tumba ya fue vencida. La muerte fue vencida y al otro lado está la presencia de Cristo Jesús. Y podemos nosotros, hermanos, enfrentarnos a eso y decir, yo no tengo miedo de morir. Aleluya, thank you Jesus. Toda su vida habíamos estado sometidos a esclavitud. Y el Señor Jesús en el verso, go back to 14 real quickly please. Dice que Él ha destruido al que tenía el dominio. El que tenía el dominio sobre la muerte era el diablo. Y Él destruyó al diablo. Destruyó las obras del diablo. El enemigo todavía anda suelto por un tiempo, hermanos. Pero el Señor nos dice, siendo el capitán, siendo el autor. Me encanta esa palabra, capitán de nuestra salvación, porque es así, en esta manera. El que ha estado en el ejército sabe que el líder que tú vas a seguir es el líder que avanza primero. No el que se queda acá detrás de un escritorio y te dice, arráncate. Ándale, para adelante, avanza. No, es el que dice, vamos, yo voy al frente. ¿Amén? Y así es Cristo, hermanos. Él ya venció la muerte. Y Él dice, vamos, yo voy delante. Tú ven conmigo. En esta vida yo he enfrentado el sufrimiento, la muerte, el rechazo, todo. Vamos, ya destruí las obras del enemigo, no le tengas miedo. He's firing blanks. Thank you, Jesus. Y aquí terminamos con los últimos 3 versículos. Dice, ciertamente Él no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Los descendientes de Abraham son los que siguen en las pisadas de fe que Abraham pisó. Amén. Following the steps of Abraham, steps of faith. Por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos, para que llegara a ser un sumo sacerdote, misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiara, pagara por los pecados del pueblo. Puesto que Él mismo sufrió la tentación, es poderoso para ayudar a los que son tentados. ¿Quién puede decir amén a eso? Todos de pie, hermanos amados. El capítulo 2, pues todo el libro de Hebreos, hermanos, fue escrito para los judíos, hermanos, que toda su vida habían conocido los sacrificios, que habían sido instruidos a seguir la ley, a obedecer los mandamientos. Y habían confiado ellos en poder cumplir todo eso para ser salvos y acercarse a Dios. Así que el libro está escrito para ellos y les dice, la pregunta que hacen ellos es, ¿ya no tengo que traer un cordero al templo para que sea sacrificado? Y la respuesta es, no, porque el cordero de Dios ya fue sacrificado. No tengo que esforzarme para cumplir la ley. No, no puedes cumplir la ley. Pero hay quien la cumplió, Cristo Jesús. Confía en su justicia y tú serás llamado justo también. El antiguo pacto, hermanos, o el Antiguo Testamento era limpio, es grande, es bueno.
pero nadie podía cumplir todo lo que estaba escrito en él. Por eso el Señor Jesús, cuando Él tomó la copa, después de haber sido traicionado, Él dice, mira, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Aprovéchate de este nuevo pacto. Acepta lo que yo ya hice en la cruz para que tú seas salvo. Ahí donde están, hermanos, pasa, brother Rudy. Ahí donde están. Si hay alguien aquí que nunca ha entendido esto, nunca ha aceptado salvación en Cristo, acéptalo hoy. Recíbelo como tu Señor, recíbelo como tu Salvador. Es tan sencillo como decir, Señor, yo reconozco que soy pecador. Perdóname por todos mis pecados. Lávame. Yo te recibo ahorita en este momento. Yo quiero servirte y seguirte todos los días de mi vida. Amén. 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 Thank you, Jesus. Yes. Amén, amén. Qué bonito mensaje, ¿verdad, hermanos? Vamos a prepararnos para tomar la Santa Cena. Hermanos que van a ayudar.